Estem de nou aquí a l'estudi de Ràdio Primavera Sound a l'edició 2026 de Primavera Sound. Quins nervis. Dijous, primer dia oficial d'aquest festival, ens acompanya ara Sant Frances. Moltes gràcies, noies, per venir a l'estudi. Què tal, com esteu? Molt bé, molt contentes. Sí, molt contentes d'estar aquí. Frances, Laura, Andrea, sou Sant Frances. Podeu explicar qui és Sant Frances una mica per a aquella gent que us estigui descobrint ara amb aquesta entrevista? Pues es un proyecto de música como grunge pop alternativo, rock pop. Y lo comencé yo hace unos años y me vine a Barcelona y las conocí y hicimos banda. ¿Qué es esto de grunge pop? Ya, no sé. Como una etiqueta muy aérea. Sí, nos la inventamos un poco. No sé, quizás desde las referencias, como tirando de sonidos más grungy, pero es verdad que al final también súper influenciado por el pop y encontrando ese lugar donde nos sentimos a gusto, sí. De hecho, escucho como un poquito de Kate Bush, ¿no? Ah, un wow. poquito también de The Cure, que de hecho tenéis una versión de The Cure, sí. de Pictures of You, al principio. No way. Has hurgado ahí. Claro, el estaba archivo, buscando el ahí. archivo. Joder. Estáis en esta edición que compartís cartel con The Sí, Cure. qué fuerte, es verdad, sí. Eso está en Bandcamp, es una versión que hice hace años. Fue una toma y estaba llorando. Sí. Full feelings. Full feelings. Toqueu dissabte a les 4:30 a l'Auditori Rock Deluxe, que per als real fans del Primavera és com un dels escenaris preferits. Què podem esperar una mica del show de Sant Frances? O sigui, què teniu preparat? Una mica de spoiler. Algun nou tema? Sí. Tenim. 2 temes nous. Tres 3 temas Tres nous. temas nuevos. Sí. Sí. Una mica de pont, ¿no? Un poco de puente hacia dónde vamos, Sí. hacia de dónde venimos. Y a la vez como puente y a la vez como una reafirmación de todo el recorrido que llevamos haciendo este último año y medio, como que se siente muy sólido, como que ya estamos como más encuerpadas, más como, sí. Y nada, también el espacio como que invita a pensarlo bien y hemos pensado también trabajando una escenografía con Andrea y su compañero de proyectos de diseño y bueno, como así. Mucho mimo, la oportunitat de que sea en l'auditori ens ha permès que ens hi esforcem molt i que li fiquem molt de... Clar, és que l'auditori té aquest punt íntim, que és molt difícil trobar en un festival tan multitudinari com podem veure ara les hordes de gent que va passant per aquí davant de l'estudi de Ràdio Primavera Sound, i crec que també encaixa molt amb el vostre projecte, no? Perquè és com cançons com íntimes, dolces, a la vegada com una mica dures. Bueno, això del grunge pop una mica el grunge ve d'aquesta part més com dura. Què evoquen? O sigui, com busqueu la balança? Què voleu que evoquin les cançons, el sentiment que busqueu a l'hora de composar i amb el projecte? Què busqueu amb aquesta balança de la intimitat i lo dur? Creo que porque viene de un lugar súper real donde al final nos conforma esa complejidad de belleza y a la vez dureza de la vida y al final se traduce a todo lo que hacemos. Nunca ha sido como una decisión consciente, pero siempre estamos como buscando un poco la tensión. De repente, a veces en proceso de composición es como, está guay, pero es demasiado bonito. Como hay que llevarlo a un lugar un poco más tenso, pero también la idea de salir de lo tenso y que te dé un abrazo, como siempre este give and take, ¿no? Sí. Y también en cuanto a grunge pop, es más que nada como que toda la música que nos influencia, que nos mueve entre las tres, donde aterriza entre las tres, ¿no? Como de estar abiertos todo el rato a que salgan cosas nuevas a través de estas influencias tan distintas, pero siempre haciendo el balance. ¿Cuál es el punto común de las tres? ¿Cuál es el punto común de las tres? A ver, existe. Existen. Espera. De repente me viene Beth Gibbons, Moin, Aldous Harding, ¿no? Moin, Sí. las tres, pero también algo así como de Sí. voz. Sí. Lo lírico nos gusta, o sea, Kate Bush nos gusta. Sí. Claro, es que también es muy guay. Yo siempre les digo que ellas son las melómanas del grupo, que saben mucha música. Y yo vengo haciendo música de forma súper intuitiva, entonces como estamos como alimentándonos ahora, es muy bonito. Porque de hecho, lo de música intuitiva por tu parte
cuando compones lo haces a través, ¿no? de notas de voz, y es como, ¿no? Sí. Y entonces las enseñas a ellas te dan feedback. Ahora estamos recientemente como empezando a trabajar desde cero canciones juntas. Sí, supongo que cuando empezamos a trabajar ya tenía yo un álbum entero y un EP, entonces fue como reimaginar estas canciones con una instrumentación que podían traer Laura y Andrea. Y sí, es cierto que lanzo una propuesta y a partir de ahí vamos construyendo. A veces sí que son como proyectos de Logic súper cutres. Y sí, pero compongo de forma totalmente intuitiva. No domino ningún instrumento, domino la voz y a partir de ella todo. Y mucho. Y cuesta un poco abrirte a ellas, rollo, compones tus propias canciones para ti y de golpe quiero mostrarte, ¿no? A ellas o no, es como, o no te cuesta, es como compartir. Estamos ahí en este proceso de vulnerabilidad absoluta. ¿Cómo lo llamabas tú, Laura, el otro día? Como como lo del sí, como era una crisis de crecimiento. Sí. Bueno, estamos no, en como no los, sí, como los que sientes que el músculo está creciendo e implica mucha intimidad, es muy íntimo, implica mucha conversación y mucha vulnerabilidad pero lo estamos haciendo. Total. Sí. Muy entregadas al trabajo. Clar, és que és això, com, bueno, per les persones que et coneguin el teu projecte i si les que l'escoltin ara són cançons això de com que hi ha com ferides com reals, com que tu t'estàs exposant a elles, però també a nosaltres quan les podem escoltar després. Hi ha alguna cançó o alguna lletra que sigui aquesta és mi herida i l'estoy exponiendo ahora, quina és la que teva més et costa? Allò en plan, vinga, va, toca aquesta, vinga, doy. Yo creo que siempre he confiado en que está en buenas manos y en buenos oídos. No me ha dado miedo, creo que también pues por eso escribo las canciones, ¿no? Hay una parte de mí que ha necesitado y ha encontrado esta forma de comunicarme. Y tampoco le doy muchas vueltas. Cuando ahora componiendo canciones nuevas voy improvisando letras y yo sé que igual vienen de un lugar que no sabéis vosotras, pero a la vez es lo que me gusta de la música, que quien lo recibe lo va a llevar a su lugar y eso es lo importante, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí que hay canciones muy significativas en el álbum, sobre todo en el repertorio anterior, que digo, wow, o sea, ¿no? Viene de un lugar tan que yo tengo la imagen y el lugar de donde viene, el momento en el que se escribió, pero es muy bonito poder como compartirlo. Sí. Clar, perquè ara parlaves, bueno, de que esteu fent el projecte juntes, no sé què, però tu en realitat t'has mogut per al món de les arts i de, en plan, diferents projectes artístics abans de Sant Frances i en realitat també, ara, no sé si actualment també toques altres parts artístiques. Ens pots fer una mica recorregut per tot el que toques, tot el que has tocat, tot el que has fet, com recorregut vital de tota la parte artística que hay dentro de ti? Sí, o sea, empezó muy pronto, o sea, con 12 años empecé en el mundo del teatro musical, súper accidental, y eso fue lo que me formó y de ahí fui al teatro, o sea, al mundo teatro fue lo que estuve más dentro y luego, no sé, he ido como explorando mi propio sonido, he tenido bandas, como, no lo voy a decir el nombre porque no quiero que se encuentre eso, pero no sé, luego mi hermano es músico también, teníamos un proyecto que se llama Smell, y luego pues trabajando de performer, que siempre ha sido un lugar donde me ha gustado la capacidad en el mundo performance como de poder juntar todo tipo de disciplinas y exprimirlas y llevarlas a lugares quizás más abstractos que dentro de la música. No, dentro de que la música me parece que permite todas las disciplinas en una. Bueno, he ido como siempre navegando y pues trabajado con artistas internacionales como Martin Creed. Luego aquí en Barcelona he estado con Núria Coraminas en la Beckett haciendo una pieza, con Jaume Ferrete haciendo como performance de voz súper contemporáneo y muy loco, y necesito siempre tener el pie ahí, como, sí. ¿Y cómo aplicas todo eso que aprendes, ¿no?, de las artes escénicas a tu proyecto personal de música? Creo que se ve más a la hora de, por ejemplo, estar trabajando con Andrea pensando en la escenografía para este show del Auditori, pues creo que sí que alimenta un poco ese recorrido, sí que se nota como que me informa mucho, entiendo lo que
más allá de solo la música, sino la puesta en escena o la propuesta escénica. Y quizás también a la hora de pensar vídeos o, no sé, incluso también en la música, como cómo se siente en el cuerpo. Como sí que noto ahí como el trabajo del cuerpo de danza o de cosas que he hecho, sí que el cuerpo me dirigen a la hora de pensar una melodía o de componer. Sí. A tots els artistes que han anat passant per aquí a la ràdio els he fet una mica la mateixa pregunta perquè a la web del Primavera, no sé si ho heu mirat, cada artista té com una fitxa per conèixer. Llavors, evidentment, Obsessions també teniu la vostra fitxa i us diré què diuen a t'agradarà si t'agrada i si no podeu com vosaltres fer-li el remix en plan, creiem que també falta això, diu t'agradarà si t'agrada Milan W, l'escena del pop imperfecte de Copenhagen, Ados Harling, que ja l'heu comentat, recordar els anys de joventut en què viatjaves per Europa en condicions de les quals ara no estàs gaire orgullós i anar a concerts entre setmana. Esteu d'acord? Afegiríeu alguna cosa més? Lo de concerts entre setmana me encanta. Sí, sí, és un vibe, sí. Crec que està bé. Està bé. No? Sempre podríem afegir detallets, però crec que funciona. Defineix bastant l'essència de Sant Francis. Sí. I parlant de l'escena a Copenhagen, vosaltres veu obrir per Esmers, que va ser un concert que va unir molta gent aquí a Barcelona, que estàvem com molt esperant a que vinguessin per fi a tocar per nosaltres, i crec que fa un match molt bo amb el vostre projecte. Veieu alguns punts en comú entre aquesta escena de Copenhagen, d'on està sortint molta gent molt interessant, i Barcelona, d'aquesta manera que heu connectat vosaltres, o creieu que és més vosaltres connectant amb elles? Aviam, primer que tot, vam obrir també per Molina i per Emel Book. És a dir, que hem obert per bastanta gent d'aquesta escena. Sí. Si li veiem com relació amb l'escena a Barcelona, quizás hay algún tipo de entusiasmo que se comparte, però tampoc trobo a faltar potser tenir més projectes al costat que estiguin fent música. O sigui, hi ha molta gent que està fent música, però com que ara mateix encara crec que no ens hem trobat amb una pluralitat de projectes tan afins. Hi ha molts projectes molt xulos que ens encanten, no? Però potser encara no... Com que vosaltres aporteu aquest so, que potser a Barcelona tenim molts sons, però vosaltres aporteu una cosa que potser de moment esteu una mica vosaltres allà fent aquesta moguda. Sí. Potser per ser tan híbrida, ¿no? Sí. O sea, al ser tan híbrida quizás aún se está encontrando. Sí. No, però sí que ja existeix ara mateix com una escena que està coent ja des de fa uns anys, molt a poc, rotllo al voltant del Pumarejo, no? En el seu moment, vosaltres, Manso, la Carla Pérez, no? És com tota aquesta escena així una mica... Que estan tocant ara mateix molt. Sí, és veritat. És veritat. Abans estàveu donant a entendre que esteu composant un àlbum, o sigui, esteu preparant un nou projecte. Un EP. Un EP. Un EP. Sí. Quina, sense donar molts spoilers, bueno, tot i que a mi m'encantaria dir... Vale, expliqueu-me tot el que esteu fent, però guardarem una mica per la sorpresa. Quin tipus de música esteu escoltant últimament, perquè ens fem una idea? Wow. Jo estic escoltant molt Aldous Harding, el nou disc, perquè em flipa, la veritat. És molt bo. Em té ben atrapada. Sí. Jo he estat escoltant molt les parts més acústiques de Tou, de la banda japonesa, que és com math rock, però la part més suau, més bonica, com moltes guitarres que es teixeixin entre elles, no? I també el que sempre escolto seria l'Em, el David Pajo, de Slint. Qué guay. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Creo que, a ver, sí que están saliendo ahora cosas que me están gustando mucho. Me ha gustado mucho el nuevo material de Tower Clock and Trio. Creo que hay algo ahí también como que les siento como twin soul, no sé, sonoro. Pero siempre vuelvo a referencias de hace años. Porque es como que ahí encuentro me siento en casa y ahí es como digo, vale, aquí es mi sonido. O donde me siento bien. Y eso sería pues, hay un álbum de PJ Harvey que se llama Let England Shake, Tizza, and sí, creo que esas dos son como las más. Sí. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos. Sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza, mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante.
Superstar. Superstar, de Adidas Originals. En alguna entrevista havia llegit que t'havies arribat a plantejar abandonar el projecte Sant Francis. Veiem que, gràcies a Déu, això no ha passat, estàs aquí, esteu preparant nou material. Què és el que ha evolucionat respecte a quan tu estaves plantejant això i avui que continúas amb el projecte i entenc amb il·lusió i amb noves idees? Pues lo que ha pasado es que me he encontrado con Laura y con Andrea, porque realmente sí, pensé, bueno, no voy a como perseguir esta carrera profesional con esta energía tan como enfocada, pero si aparecen oportunidades las abrazaré. Y aparecieron ahí un concierto en Vic y luego abrir para ML Book. Y entonces fue como Instagram, yo, una guitarrista, teclista por ahí, y entraron por los DMs, ya nos conocíamos un poco de antes. Nos habíamos conocido en tu bolo de Infanta. Ah, es verdad, sí. Las dos siendo un poco groupies. Sí. Total. Yo cantaba en un proyecto que se llama Infanta, de una amiga de Madrid. Estuve un tiempo con ella y vinieron y eso Sí. fue como muy heavy. De esto de como cuando te haces pareja con alguien y dices, tú estabas ahí cuando yo también, espera, no, yo te miré, vale, sí. ¿Sabes? Ahí estábamos las dos así, como haciendo fila. Hola. Digo, ¿tú eres la persona que estaba a mi lado intentando hablar con Frances? Sí. Sí, exacto. Salen muy buenos proyectos de gente que asiste a conciertos y después se conocen ahí, no sé qué. Conciertos entre semana, Sí, San conciertos. Frances. Sí, totalmente. Sí. Imagino també que una de les parts que també et fa dubtar a vegades del projecte artístic, en general, no el teu, imagino que qualsevol artista, és el tema finançament, en plan, és molt difícil tirar endavant un projecte així. Si tinguéssiu finançament il·limitat, us diguéssim, mira, soy un mecenas, te doy Seria todo. increïble. Quines idees boges diríeu, en plan, va, noies, apostarem per això i faríem això i no sé... Yo creo que es que la cosa está tan precaria que simplemente poder hacer el EP o un álbum Solo eso. y trabajar en condiciones y no tener que estar corriendo de un trabajo a otro ya se siente un lujo. No puedo como imaginarme más allá de simplemente un álbum tranquila. estar en Sí. paz. Sí. Y con la certeza de poder hacerlo. Sí, no me imagino nada como... Yo sí, yo me imagino cada día practicando batería, después sí. yendo con vosotros Clases a de canto tocar, después semanales, como sí, hacer un poco de guitarra, después Aprender clases, otros instrumentos de golpe. Yo Como- feliz, sería una Sí. fantasía. Total. Bueno, lo manifestamos desde aquí, si hay un Ay, mecenas merci. escuchando. Bueno, imagino que us quedareu fins dissabte, estareu aquí gaudint una Aquí mica també del estarem. primavera. Total. Teniu alguna persona que o sigui, quins són els vostres headliners d'aquests dies? Ahora está empezando Blood Orange, que Ens ve molt de gust. sí, la verdad que sí. Àlex G em ve molt de gust, Alex també. G. Alex G. Jo vull veure Guis, també. M'he perdut a Mourn, que em fa molta pena, però espero que hagi anat molt bé. És que jo estic tan a lo... Hem de tocar que m'anul·leo una Sí, miqueta. que ens ha costat com trobar el moment per veure com l'horari Sí, i no m'he fet- seleccionar els nostres... Els favoritos, Sí. no? Si la resposta hagués sigut no em sé el cartell encara, també era vàlida, perquè jo encara estic estudiant. Sí. Bueno. Disney puritans, també. Sí. I jo, Caroline, m'agradaria poder-los enganxar, que ja també vam obrir per ells Sí. a l'Upload i a Madrid, i són Són dels increïbles. concerts més macos que he vist en els últims I amb, anys. amb la gent que heu anat obrint, sempre bon rotllo, no? En plan, imagino que... Increïble. Sí, la però veritat. amb ells ha de ser fantàstic. Fantàstic. Sí. No, Perfecte. sí. El que està clar és que Sant Francis toca a les 4:30 a l'Auditori el dissabte, l'últim dia del festival, així que tothom a apuntar, i els que estigueu veient l'entrevista en diferit segur que va ser un gran concert. Moltes gràcies, us deixem anar a Blood Orange o on vulgueu a córrer pel festival o a preparar el concert i us alliberem de la petita caixa de vidre que tenim aquí a Primavera Sound des de Ràdio Primavera Sound. Moltes gràcies per venir, Sant Francis. Moltes Moltíssimes Molta sort. gràcies. Ha sido un placer. Merci. Molt bé.